La primera noticia, y sobre todo en la región, tiene que ver con Argentina. Está en titulares como en las últimas horas, como los del país de Madrid, y tiene que ver con el desplome de la moneda nacional, el desplome del peso. El martes de esta semana un peso valía 6 dólares con 88 centavos. El miércoles 7 dólares con 14 centavos y el jueves había pasado la barrera de los 8 dólares. El gobierno argentino ha decidido autorizar a partir de la próxima semana la venta de dólares, cosa que estaba prohibida. Dicen que esto puede agravar aún más la inflación que hay en Argentina, la subida de los precios. ¿Será este el remedio para frenar el desplome de la moneda argentina? Es difícil que sea ese el remedio. En Argentina estamos ante una situación muy delicada desde el punto de vista económico. Las últimas medidas del gobierno, en el fondo, son el reconocimiento de que su política económica ha fracasado. El gobierno se ha resistido a devaluar la moneda dentro de esa política populista, y considera que devaluar la moneda perjudicaba a los pobres. Al final la devaluación va a ser muchísimo peor. El gobierno argentino se ha negado hasta ahora a reconocer el problema gravísimo de inflación que tiene. Argentina es una de las inflaciones más grandes del mundo, la segunda en América Latina después de Venezuela, más de un 30%. Es decir, estamos en el escenario, quizá, o me temo, de una nueva gran crisis argentina. Así lo ven ya algunos expertos internacionales. La portada de Financial Times hoy va dedicada al anuncio, al anticipo de una posible crisis en Argentina, un país que vive como en ciclos periódicos entre la bonanza y la crisis, y creo que ahora estamos de nuevo en las puertas de una crisis que desgraciadamente no es un caso aislado. Al mismo tiempo que hay estos problemas en Argentina, en Brasil hay síntomas muy parecidos, síntomas que por ahora se están ocultando o tratando de aminorar, pero que pueden surgir después del Mundial de Fútbol y en fin, en los próximos meses. Y en general estamos ante un problema de falta de fuelle en el grupo de países emergentes, que hasta hace poco tiempo parecía que eran el motor, el revulsivo de la economía mundial, y ahora han quedado descolgados. Argentina es el ejemplo más evidente, Brasil y otros casos. No se producía un fenómeno así en Argentina desde el año 2002. Sí, y a mí me recuerda en lo particular este tipo de crisis como las que ocurrieron, por ejemplo, en México, que es terrible porque casi siempre este tipo de políticas en las que el gobierno quiere intervenir a toda costa para controlar la economía con medidas cosméticas, para controlar el mercado, casi nunca surten efecto, y lo más triste, lo más lamentable es que quienes pagan el pato pues son las clases más menesterosas, ¿no? Yo creo además que llama mucho la atención el discurso oficial de la presidenta Cristina Kirchner, quien ya ve la conspiración de los grandes capitales que han llegado y que siguen especulando y apostando en contra de su gobierno y contra de sus políticas. Y no se atreven a reconocer esta incapacidad que han tenido realmente para sanear la economía, para mantener políticas que realmente permitan robustecer estructuralmente todas las variables de la economía. Yo creo que es lamentable, yo creo que Argentina está viviendo un momento muy delicado y, como decía Antonio, es curioso cómo se está produciendo ya una especie de efecto contagio. Yo lo veo venir, está el caso de Brasil, está el caso de Venezuela también muy preocupante. Y lo que antes eran las economías que más o menos se defendían y se presentaban como la esperanza en el subcontinente, pues ahora son motivo de gran preocupación, porque claro, el efecto contagio puede ir más allá de Argentina, de Brasil y de Venezuela. Moriñez. Parece mentira que hace 100 años Argentina era una economía más grande que Francia y que Alemania, y hoy en día está en este problema. Yo me acuerdo desde niña, una pregunta muy coloquial que uno se hacía cuando pensaba en Argentina es: ¿Argentina está caro o está barato? Y yo creo que este nuevo capítulo es refiriéndose a la inflación y al cambio de los precios que realmente ha caracterizado a ese país en los últimos años. Estamos viendo otro capítulo de un patrón de deterioro económico en Argentina que tiene también un trasfondo político, y sin duda lo que está pasando también
es una gran opacidad en términos de la política económica de Argentina. Uno no sabe si están apagando el último incendio o si realmente esto obedece a un intento para controlar las reservas del Banco Central o para evitar esta brecha tan grande que hay entre el mercado negro y el mercado oficial. Lo que es cierto es que una de las medidas que están tomando es que están restringiendo dramáticamente, por ejemplo, las ventas en línea. Entonces, si un argentino está comprando por Amazon o por eBay algún producto, puede comprar hasta $25 al año libres de impuestos. Y el resto ya no puede recoger sus paquetes, los paquetes de sus compras no llegan a la casa, sino a la oficina de impuestos, donde hay unos impuestos como del 30% o más a las compras. O sea, parecen unos como remiendos a la economía que no son sostenibles, y es imposible pensar en Argentina sin pensar en Venezuela, otro país que se ha resistido a devaluar su moneda en medio de una política pues también populista.